Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Yelder. No me gusta que ella esté cerca. A mí no me importa ella, a mí me gustas tú demasiado. Rose miró a su esposa mientras ella tocaba suavemente sus mejillas, antes de cambiar a un toque más cuidadoso y suave. Dean debe ser adorable y muy paciente para poder escuchar las quejas de su amada. No tienes que ser tan dulce, sé que estás decepcionada de mí por no poder controlar mis sentimientos. No era mi intención enojarme. Dean, tú saliste del hospital y yo planeé una celebración, pero todo se arruinó por mis tonterías con Kae. Si no puedes resolverlo tú mismo, ¿quieres que te ayude? ¿Tienes una solución, Dean? Creo que sí. ¿Y qué solución es esa? Ahora creo que ni siquiera un elefante podría detenerme. Te amo, Rose, le dijo. Te amo de la misma manera que me dijiste que me amabas. Dean era una tramposa, por lo menos. Si ella decía te amo, debería haber esperado que Rose respondiera yo también te amo, para que Rose supiera que estaba completamente consciente y en su sano juicio. Pero antes de que Rose pudiera siquiera decir algo, los labios de Dean la besaron en el mismo lugar, suave y gentilmente, lo que hizo que su corazón se derritiera. Fue un beso muy cuidadoso, lento y tierno, donde no hubo prisa, cuando finalmente pudo centrarse y reaccionar según sus sentimientos y deseos. Rose no sabía cómo debería ser un beso, pero ella besaría a Dean a su manera. Rose llamó gentilmente. Dean, lo siento, no quise hacer eso. Rose se quejó, sonrojándose profundamente mientras se alejaba del primer beso emocionante, lleno de una emoción diferente, donde ella se sentía distinta. Sus sentidos se habían agudizado, sus manos y sus pies estaban inquietos. Ella comenzó a presionar la ropa de Dean, incluso presionando sin querer, muy cerca del área de su cirugía. Qué suerte tuvo en haberse abierto la herida. No te preocupes, Rose, te sientes mejor, sí. Parece que tu solución funcionó. Así que la próxima vez que te pongas celoso usaré esa solución. Así que a partir de ahora Rose tendrá celos del viento, de los gatos y de los perros, de los árboles y de las hojas, de todo. Kae, saluda al señor Cassidy. Esta es mi hija. Kae recuerda muy bien la primera vez que conoció a Dean. Tenía 16 años cuando estaba en la escuela y era la primera vez que visitaba la granja Serra, donde trabajaba su padre. Generalmente vivía con su tía y Chamay, pero ahora tendría que mudarse permanentemente a la granja, después de que su tía falleciera en un accidente. Su padre entonces le pidió al señor Cassidy que amablemente permitiera a su hija vivir con él. El dueño de la granja era una persona amable y generosa y aceptó de inmediato. Kai, si alguna vez necesitas ayuda, puedes pedirla. Tu padre dijo que eres una hija muy buena. Mi hija también tiene la misma edad que tú, así que puedes considerarla como tu amiga. Yo no creo ser digna de ser amiga de Dean. Yo soy hija de un trabajador y Dean es la hija del dueño. Para ser amigos tenemos que saber quién es el padre. ¿No cree? Para nada, intervino Dean. ¿No te gustaría ser mi amiga? Sí, claro que sí, me gustaría. Ella quería ser amiga de Dean, ya que siempre la había tratado muy bien y con una sonrisa brillante. Durante todo el tiempo que fueron amigos, Dean nunca mostró una barrera o diferencia de estatus, como si ella fuera solo la hija de un trabajador. Se convirtió en su asistente de confianza, alguien en la cual Dean confiaba. Ella siempre creyó que la cercanía y el tiempo que pasaban juntas podría brindar la oportunidad que estaba esperando, pero cuando hubo otro gran cambio en la vida de Dean, trayendo de vuelta las alegrías que se habían perdido, en lugar de alegrarse de ver a Dean nuevamente alegre y feliz, sintió un dolor casi insoportable porque la felicidad de Dean ahora era con otra persona, no con ella. No puedo creer que tú, Kae, seas tan generosa como para aceptar ser la maestra de ceremonias de la boda de Dean. Siempre me dejas sin palabras con tantas cosas maravillosas sobre ti. ¿Wasu? En la boda de Dean y Rose, Dean le había pedido que fuera la maestra de ceremonias del evento y aceptó sin dudarlo. Aunque en secreto guardaba el dolor en su corazón a ver a la persona que siempre había estado cerca de ella con otra mujer. Ella eligió soportar ese dolor a cambio de permanecer al lado de quien amaba, solo como una amiga cercana. Este papel secundario no te conviene, Kae. Es como yo, que nunca podría aceptar el papel de un papel secundario. Yo no soy como tú, Guaso, soy alguien que acepta la verdad. Te estás engañando a ti misma. Pero ¿cuánto tiempo más seguirás engañándote de esta forma, diciendo que no sientes nada a pesar de que viste a Dean casarse con otra mujer, mientras la cuidaste durante tanto tiempo? ¿Eres tonta o te haces? ¿O creo que Dean es la tonta? ¿O está fingiendo ser tonta para no darse cuenta que la amabas? Deja de decir eso, Guaso.
Aunque era un lugar privado y nadie podría escuchar la conversación, el otro lado seguía diciendo palabras, como si estuviera librando una guerra psicológica contra ella. Watson sabía exactamente cómo se sentía cerca de su jefa, después de que la evitara en la universidad cuando él intentaba parecer interesado en ella, solo por diversión. Si no quieres perder a Dean, entonces únete a mí. Te garantizo que lo vas a recuperar y yo también recuperaré a Rose. Será un ganar y ganar, piénsalo. Estaré esperando contacto. Ella no se puso en contacto con Watson ni con el padre de él. Inmediatamente después recibí la propuesta y simplemente dejó pasar el asunto. Ella continuó actuando de la misma manera, trabajando con Dean y cuidándolo como siempre lo hacía. Sin embargo, la persona que empezó a cambiar no fue ella, sino Rose, quien mostraba desagrado cada vez que estaba cerca de Dean. A pesar de que Rose ya lo tenía todo, el título de la esposa y estar al lado de Dean, porque necesitaba molestarla. Tal vez la frase "está bien" que se repetía a sí misma millones de veces había llegado al punto de quiebre, haciéndole perder la paciencia, porque después de que Rose le impidiera ir a Chiang Mai con Dean, fue ese día que ella contactó a Wasu y acordaron colaborar para lograr los objetivos de ambos. Nada, estaba a punto de irme, pero Mondain te vio mirando en secreto la habitación de Dean con Rose. Mondain debe haber cometido un error. Solo estaba entregando unos documentos, eso es todo, pero Kai no les dio a los empleados de Rose la oportunidad de continuar. Aceleró el paso y abandonó rápidamente el lugar. Sino de lo contrario, la habrían sorprendido espiando. Mientras observaba, pudo ver que Dean era feliz con Rose, y eso hizo que algo dentro de ella se quebrara. Todo había cambiado. Hola, Wasu. Me preguntaba cuándo finalmente me llamarías. Estoy lista para actuar. Todo terminará pronto. Excelente, también estoy cansado de perder el tiempo jugando con ellas. En realidad, Rose, ¿por qué Mondain inventaría algo para engañarte? Eso no tiene sentido, Mondain. Ayer vi con mis propios ojos que Kai se había ido. Pero yo vi con mis propios ojos que Kai estaba allí de pie, haciendo una mueca extraña y mirando cerca de la puerta de la habitación. No sé qué vio, tal vez te vio a ti y a Dean. No seas ridícula, Mondain. No dije nada sobre lo que vi. Esto no es una señal de que Rose esté nerviosa, ¿verdad? No voy a perder mi tiempo hablando de ello. Será mejor que vaya a visitar a mi padre. Tengo que volver a cuidar de Dean. Rose interrumpió la conversación y se apresuró a irse, con Mondain corriendo detrás de ella. Después de ese día, Rose iba acompañada de 2 guardias, enviados por Guayo, quienes fueron responsables temporales de ella, mientras que otro grupo se encargaba de la seguridad en la granja. Padre, vine a visitarte. ¿Rose? Padre, dijiste mi nombre. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Sí. La expresión serena de Rose se iluminó con una gran sonrisa de felicidad cuando vio que su padre había respondido, apretando su mano y tratando de llamarlo por su nombre. El médico que la atendió dijo que su recuperación iba bien y con fisioterapia pronto estaría mejor. Estoy muy feliz, padre, te extrañé. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye.